Hola a todos. Vamos con una recopilación de preguntas tipo test de la parte de informática, de los vídeos que hemos ido publicando en el mes de enero. Y bueno, vamos a empezar, ¿vale? Eh, en esta primera pregunta vemos que el enunciado es ¿qué es una partición de disco? Y bueno, las posibles opciones es la opción A, una división lógica de un disco duro físico que el sistema operativo trata como si fuera una unidad de disco separada. La opción B, únicamente puede ser un segundo disco duro. La opción C, únicamente puede ser un SSD, un disco de estado sólido. O la opción D, todas son incorrectas. ¿Vale? En este caso, eh, la opción correcta sería la A, ¿vale? Y como bien sabéis, una partición es una, por así decirlo, una segmentación lógica de un disco, pues para, por ejemplo, o bien tener organizado nuestro sistema de archivos como si tuviéramos varios discos, aunque físicamente solo tengamos uno, o lo que se suele utilizar habitualmente para instalar varios sistemas operativos. Por ejemplo, imaginaos que queramos instalar Windows y Linux, ¿vale? Entonces necesitaríamos una partición en nuestro disco, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente. ¿Qué es la cola de impresión? Como opciones tenemos la opción A, el driver de la impresora. Como opción B, un programa para escanear documentos. Como opción C, un servicio del sistema operativo que gestiona los trabajos de impresión enviados a una impresora, almacenándolos temporalmente y enviándolos en orden. Y como opción D, todas son incorrectas. Bien, vamos a ver que la opción, en este caso la opción correcta sería la C, ¿vale? Y quizá la cola, como su propio nombre indica, envía los trabajos en orden de llegada, ¿vale? Es como una cola del cine, por ejemplo, ¿vale? Que vas accediendo al cine en función del orden en el que has llegado a esa cola, ¿de acuerdo? Y destacar que gracias a la cola de impresión, pues bueno, el usuario puede seguir trabajando mientras el documento se imprime en segundo plano, ¿vale? De una forma totalmente transparente al usuario. Vamos con otra pregunta. ¿Qué es un atributo de archivo oculto? ¿Vale? A veces nos encontramos con archivos cuyo una de sus características es que son ocultos, ¿vale? Como opciones tenemos un archivo cifrado o un archivo dañado, un indicador que le dice al sistema operativo que no muestre ese archivo o carpeta, ¿vale? En las vistas normales del explorador de archivos, o todas son incorrectas. Bien, en este caso, la opción correcta sería la C, ¿vale? Y son ese tipo de archivos que en una vista normal, ¿vale? Que cualquier usuario podría ver, pues no se muestran, bien porque sean archivos críticos del sistema operativo o bueno, archivos de configuración, de manera de que un usuario inexperto pues pudiera dañarlos y hacer que todo el sistema se volviera inestable, ¿de acuerdo? Vamos con otra pregunta. ¿Qué es un atributo de archivo de solo lectura? Bien, antes hemos visto el atributo de ocultos y en este caso el solo lectura, bueno, tenemos varias opciones. Un archivo que no se puede abrir, un archivo oculto, un archivo comprimido y un permiso que impide que el archivo sea modificado o borrado accidentalmente. ¿Vale? En este caso, pues como bien podéis intuir, es la opción D, ¿vale? Y bueno, pues en este caso el archivo sí que es visible, ¿vale? Pero no puede ser ni modificado ni borrado, ¿vale? Solamente podríamos leer el contenido
de dicho archivo. Destacar que el sistema operativo será el encargado de bloquear los intentos de escritura sobre dicho archivo. Vamos con otra nueva pregunta. ¿Vale? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre cualquier software freeware es correcta? Tenemos como primera opción, se distribuye sin coste, pero el usuario no tiene acceso al código fuente ni derecho a modificarlo. Como opción B, es sinónimo de software libre. Como opción C, solo funciona durante un periodo de prueba. Y la opción D, todas son incorrectas. ¿Vale? Pues vamos a ver que un software freeware se distribuye sin coste, ¿vale? Es un software que suele ser gratuito, pero el usuario no tiene acceso al código fuente ni derecho a modificarlo, ¿vale? Hay otro tipo de, de software, ¿vale? Que sí que cualquier usuario tendría derecho a modificar el código fuente, ¿vale? Como por ejemplo el sistema operativo Linux, ¿vale? Y bueno, pues aquí destacar pues que es gratuito, como bien he dicho, pero no es libre. Y algunos ejemplos de este tipo de software, pues podría ser Google Chrome, Adobe Acrobat Reader, ¿de acuerdo? Vale. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es el acceso secuencial característico de las cintas magnéticas? ¿Vale? Eh, Os recuerdo que una cinta magnética es un dispositivo de almacenamiento, ¿vale? Como opciones tenemos la opción A, acceder a cualquier dato directamente. Como opción B, tener que leer todos los datos anteriores en orden. A, B, C, para poder llegar al dato que buscas. Imaginemos que fuera el D. Siguiente opción, acceder a los datos usando un láser. Y opción D, un error de lectura del disco. ¿Vale? Pues en este caso, la opción correcta sería la B. Al ser un acceso secuencial, debemos ir pasando por elementos previos para llegar al elemento que buscamos. El único caso sería que el elemento que buscáramos fuera el primero que estuviera almacenado, ¿vale? Pero en cualquier otro caso tenemos que pasar por todos los elementos previos. Sobre todo para gente que ya vamos teniendo cierta edad, pues podríamos poner el símil de un cassette de música, ¿vale? En el cual, pues para oír la canción número 5 pues deberías de rebobinar o avanzar pasando por las canciones previas, la uno, la 2, la 3 y la 4. En este caso, si estuvieras al principio de ese cassette, pues tendrías que avanzar, ¿vale? Y bueno, continuamos con la siguiente. También relacionadas con las cintas magnéticas. Se consideran almacenamiento terciario y se usan hoy en día principalmente para... tenemos varias opciones. Ejecutar el sistema operativo de un servidor. La siguiente opción sería como memoria RAM de alta capacidad. La opción C, realizar copias de seguridad y archivado a largo plazo de grandes volúmenes de datos a bajo coste. Y por último, la opción D, todas son incorrectas. Bien, en este caso vamos a ver que la opción correcta va a ser la opción C. Es un sistema de almacenamiento, como bien he dicho anteriormente, usado habitualmente para realizar copias de seguridad. Es un sistema operativo bastante económico, quizá tecnológicamente no esté muy avanzado, ¿vale? Es un sistema operativo, un sistema de almacenamiento bastante antiguo, suele ser fiable y es un sistema que
es económico, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay en empresas que se sigue utilizando. Continuamos con una pregunta relacionada con el almacenamiento en la nube. Se refiere a almacenar datos en la memoria RAM, un disco duro externo que se conecta de manera inalámbrica, guardar los archivos en servidores de Internet, en centros de datos, en lugar de en el disco duro local, o todas son correctas, ¿vale? En este caso, el almacenamiento en la nube, creo que todos debemos de tener claro que guardamos la información en servidores de Internet, en ordenadores remotos, ¿vale? Y es una forma de evitar que en caso de que en nuestro ordenador, en nuestras oficinas, en nuestras instalaciones haya algún problema, pues que haya una copia de seguridad remota que no le afecten, pues no sé, un incendio, una inundación, un robo, ¿vale? Que no afecten este tipo de situaciones a nuestra información, ¿vale? Y en este caso, pues todos conocemos servicios como Google Drive, OneDrive de Microsoft, Dropbox, ¿vale? Y hay muchísimos más que nos ofrecen este tipo de almacenamiento en la nube, almacenamiento remoto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos con otra pregunta, creo que es muy obvia, ¿vale? ¿Qué es una copia de seguridad? ¿Vale? Pues tenemos como opciones un archivo comprimido en formato zip o RAR, un antivirus, una copia de los datos originales guardada en un lugar, un disco externo, en la nube, en una cinta magnética, etcétera, para poder restaurarlos en caso de pérdida o corrupción, o todas son incorrectas. Bien, como creo que intuimos todos, la opción sería la C, y bueno, pues ya hemos visto que las copias de seguridad, bien sean en la nube, en un ordenador remoto, en una cinta magnética, disco duro externo, ¿vale? En un NAS, pues quizás sea una de las mejores rutinas que deberíamos de tener en cualquier sistema informático. Bien, pasamos a esta pregunta que quizá tenga cierta dificultad, ¿vale? ¿Vale? Que es GPT. Eh, en este caso, vamos a ver las posibles respuestas y ahora os comentaré un poquito eh, en qué consiste esta, por así decirlo, estándar o tecnología, ¿vale? ¿Vale? Que es GPT, GUID Partition Table, ¿vale? Tenemos como opciones un protocolo de red para compartir archivos, un tipo de memoria flash, un disco duro fabricado por GUID o todas son incorrectas, ¿vale? En este caso, la respuesta correcta es que son todas incorrectas, ¿vale? Y, hay que indicar que GPT es necesario cuando un ordenador va a arrancar, ¿vale? Pues em, es una forma de que no existan ciertas limitaciones que nos encontrábamos previamente, como por ejemplo el tamaño de discos duros o particiones podía estar limitado, el número de particiones también podía estar limitado. Todo eso, con el paso del tiempo, nos hemos ido dando cuenta de que a veces en ordenadores, ya no solo servidores, sino ordenadores eh, mm, utilizados para muchas actividades, pues era necesario bien tener muchas particiones o que esas particiones o que ese espacio fuera mucho mayor. Entonces, pues se implantó, se desarrolló y se implantó este estándar, ¿vale? Y bueno, pues actualmente es el que se utiliza en la mayoría de ordenadores, ¿vale? A no ser que sean
equipos muy antiguos. Bien, vamos con pregunta de redes, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una dirección IP pública y una privada? ¿Vale? Como opciones tenemos que la pública es única en todo Internet y te identifica fuera. La privada solo sirve dentro de tu casa, oficina, despacho, empresa, de tu LAN, de tu red local, ¿vale? La segunda opción es que la pública es gratis y la privada es de pago. La tercera es que la privada es más rápida y como última opción es que todas son incorrectas, ¿vale? Bien, en este caso la opción correcta sería la A, ¿vale? Y bueno, pues destacar pues que con nuestro router, ¿vale? Que es nuestro punto de acceso a Internet, pues nuestro router tiene una dirección IP pública y todo lo que está dentro de nuestra red local, bien sea en nuestra casa, bien sea en nuestra oficina, todos los ordenadores, televisiones, dispositivos móviles que se conecten a través de ese router, pues tienen una dirección IP privada, ¿vale? Y al final, pues todos los equipos eh, acceden a Internet a través de nuestro router que tiene una dirección IP pública única. Una única dirección IP pública, aunque dentro hayan muchos dispositivos conectados. Vale, continuamos con otra pregunta de redes. ¿Qué función cumple el protocolo DHCP en una red? Como opción A tenemos encriptar las contraseñas de la red inalámbrica. Como opción B, traducir nombres de webs a IP. Como opción C, acelerar la conexión de fibra. Y como opción D, asignar automáticamente direcciones IP a los dispositivos que se conectan para que no tengas que ponerlas a mano. Bien, en este caso, pues como muchos de vosotros sabréis, el DHCP nos sirve precisamente para lo que nos indica la última opción, ¿vale? Asignar de una forma automática y transparente para el usuario direcciones IP a dispositivos que se conectan, ¿vale? Si no, tendríamos que asignarlo de manera manual, ¿vale? Con lo cual sería probablemente bastante engorroso y complicado para usuarios que no tuvieran pues un cierto conocimiento a nivel de informática, ¿vale? Seguimos y otra pregunta de redes. Se nos están acabando las direcciones IP versión 4, ¿vale? Os recuerdo que pueden tener este formato, ¿vale? 192, 168, 11. ¿Cuál es la solución del futuro? ¿Vale? Pues como opción A, reciclar direcciones antiguas. Como opción B, usar solo redes inalámbricas. Opción C, el protocolo IP versión 6, que usa direcciones mucho más largas, son alfanuméricas y permite conectar trillones de dispositivos. Y la opción D, que todas son incorrectas. Pues bueno, un poco el sentido común nos va a decir que el protocolo IP versión 6, al usar direcciones mucho más largas, ¿vale? Y que utilizando caracteres alfanuméricos, eh, nos va a permitir no tener el límite de dispositivos que nos estamos encontrando con IP versión 4. De hecho, IP versión 4 son 32 bits, mientras que IP versión 6 son 128 bits, ¿vale? Casi infinito. Bueno, veremos en un futuro si es así. Vale, otra pregunta de redes. ¿Qué es la puerta de enlace predeterminada? ¿Vale? Gateway. ¿Vale? Como opciones tenemos que es la contraseña de entrada al PC. Otra opción es el firewall del sistema. La opción C, la velocidad máxima contratada. Y la opción D, todas son incorrectas. En este caso,
Eh, la opción correcta es la D, precisamente, que todas son incorrectas, ¿vale? Suele ser la dirección IP interna del router, suele ser, valga la redundancia, del estilo 192.168.1.1 y es la puerta por donde salen tus datos hacia Internet, ¿vale? Es por donde nosotros, dentro de nuestra red local, eh, esa dirección IP es por donde salen nuestras peticiones, ¿vale? Hacia la red externa, ¿vale? Hacia Internet, en este caso. Bien, y otra pregunta, ¿vale? Relacionada con las redes. ¿Qué dirección IP especial se conoce como localhost o de bucle local? ¿Vale? Tenemos aquí cuatro direcciones IP: 127.0.0.1, 192.168.1.1, tenemos la 0000 y la 255, 255, 255.0. ¿Vale? En este caso, la dirección de localhost, ¿vale? Sería la 127.0.0.1, ¿vale? Y, bueno, pues entre otras cosas, para procesos en el cual el ordenador pues necesita hacer chequeos, comprobaciones, ¿vale? A sí mismo, ¿vale? Entonces, ahí he puesto como justificación que sirve para que el ordenador se hable a sí mismo, ¿vale? Pues podría ser una, una justificación a la misma, ¿vale? Y bueno, creo que ha sido un recopilatorio bastante, bastante completo y bueno, pues espero que estas preguntas pues os ayuden en la parte de informática, ¿vale? De vuestras oposiciones, cursos, etcétera. Venga, un saludo.